Buen día, maestras, maestros, compañeras y compañeros. En la licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte, específicamente en este tercer tetramestre, presentamos el trabajo final integrador titulado Resolución de un caso práctico tenis, por el equipo número 1, integrado por Luis Octavio Arroyo Velasco, Omar Gerardo Badilla Palafox y Gerson Álvarez Yeven. De antemano, muchas gracias por su atención. El caso práctico específicamente es sobre el deporte del tenis. Se trata sobre un hombre de 28 años de edad, tenista, el cual tiene diagnóstico de hipertiroidismo controlado satisfactoriamente con medicamento bioral y desde hace 2 semanas se ha quejado de dolor en codo derecho, ante lo cual la primera sospecha clínica que hay que confirmar es de epicondilitis lateral, comúnmente llamada codo del tenista. En la presente diapositiva podemos ver y analizar los datos base que tenemos para resolver el presente caso práctico. Vamos a mencionar ahora las características bioquímicas del deporte de estudio. En nuestro caso es el tenis. Para poder definir el tipo de potencia que se utiliza en el tenis, pues tenemos que ver qué clase de deporte es. Es un deporte acíclico, un juego de pelota en el que hay acciones explosivas que duran de 3 a 8 segundos y se alternan con periodos de descanso que van de los 20 a 90 segundos, dependiendo de qué momento del partido sea y de qué tipo de pausa sea. El hecho de que estos momentos explosivos se alternen con periodos de descanso y la duración en sí de los periodos explosivos ocasiona que el sistema energético que se utiliza mayormente en el tenis es el sistema anaeróbico aláctico, que utiliza como combustible el fosfato de creatina. Es el sistema energético que se utiliza en esfuerzos cortos, y las largas pausas que hay ocasionan que haya cierto tiempo de recuperación y que en el siguiente saque o en la siguiente jugada se vuelva a utilizar en la mayoría este sistema. ¿Sí? En segundo lugar, se utiliza, aunque en mucho menor proporción, el sistema anaeróbico láctico, y en 10% el aeróbico. ¿Esto a qué debido? Bueno, hay jugadas en las que se alarga y dura más de los 10 segundos. En ese tipo de jugadas entra en acción el sistema anaeróbico láctico, y para mantener pues la energía durante todo el partido, que puede durar desde 1 hora hasta 3, 4, 5 en torneos de Grand Slam con 5 sets, pues se utiliza el sistema aeróbico. Bueno, incluso aunque dure 1 hora, porque este sistema puede trabajar a plena potencia a partir de los 2 minutos. Entonces, pero hablando de qué sistema es determinante para el tenis, pues es el anaeróbico aláctico, porque de ahí depende de los puntos dependen de las jugadas cortas, ¿sí? Ahí es donde se vuelve determinante estos sistemas. La gráfica muestra lo que ya se había mencionado. Se utiliza en un 70% el sistema anaeróbico aláctico, que utiliza el fosfato de creatina para la resíntesis del ATP, en un 20% el anaeróbico láctico, que hay que recordar que utiliza glucógeno principalmente, tanto hepático como muscular, y en un 10% el sistema aeróbico, que principalmente utiliza glucosa y posteriormente grasas. Como se mencionó en la diapositiva anterior, el sistema energético principal en el tenis es el anaeróbico aláctico. Esto quiere decir que no produce lactato, sino que utiliza otra fuente de energía para la resíntesis del ATP, que es el fosfato de creatina.
Mm, Aún así, se llegan a utilizar en menor medida los otros sistemas energéticos como el anaeróbico láctico, y si existe una generación a una acumulación de lactato en la sangre, que de acuerdo al autor que consultamos, Foresto, es bastante baja, de 1.8 a 2.8 milimoles por litro. También la deuda de oxígeno es otro indicador sobre el tipo de deporte que es. Cuando se realiza un esfuerzo de alta intensidad, el sistema aeróbico no empieza a generar energía inmediatamente. Entonces, si la intensidad es máxima o submáxima, al parar, cuando termine ese ejercicio, el organismo tratará de obtener ese oxígeno faltante. La cantidad de este oxígeno que se consume después de terminar el ejercicio, y que la cantidad que excede al oxígeno que hubiera sido consumido en reposo, se le llama deuda de oxígeno. En el tenis la deuda de oxígeno no es tan grande, porque por la misma razón que mencionamos en las diapositivas anteriores, aunque hay intensidades máximas, existen periodos de recuperación relativamente largos que permiten que en promedio la deuda de oxígeno no sea tan alta, aunque si llega a haber jugadas muy intensas, pues si se hace una medición tras esa jugada, pues puede estar cercana quizá al 100% del VO2 máximo, el volumen máximo de consumo de oxígeno. Bueno, las reservas alcalinas también disminuirán, sobre todo a medida que aumenta la duración del partido. Conforme se va alargando el partido, incrementa el nivel de ácido láctico y el cuerpo trata de equilibrar disminuyendo las reservas alcalinas. La energía que se genera en el tenis es completamente, como en todo organismo vivo, dependiendo del alimento. Las macronutrientes y micronutrientes todos son importantes en este deporte y en la dieta humana. Sin embargo, algunos son la principal fuente de energía en este deporte. Hablamos de los carbohidratos y las grasas. Los carbohidratos proveen energía inmediata al cuerpo y es un combustible que se utiliza durante todo el partido. Al ser las proveedores de energía inmediata, como ya lo mencioné, las grasas se comienzan a consumir una vez que el partido ya se alargó, pues le proveen energía al sistema aeróbico. Se utiliza oxígeno para activar el metabolismo de las grasas. Las proteínas, por ejemplo, se llegan a utilizar, pero no es un efecto deseable en un partido de tenis. Si el partido se alarga mucho y el consumo de carbohidratos antes del partido y durante el partido es deficiente, pues el organismo utilizará el metabolismo de las proteínas para generar energía. Sin embargo, ya dije, no es un efecto deseable porque se utiliza músculo y se pierde músculo para generar energía, por lo cual esta energía tiene un costo muy alto. Los efectos de la altura y la aclimatación, ya al ser, como se menciona en nuestro trabajo, el tenis es un deporte global y un deporte profesional y de masas, entonces hace que se juegue en todo el mundo, y por las características de sus torneos se juegan tanto a nivel de mar como en territorios relativamente altos, y durante
casi todo el año y con temperaturas como en el Open de Australia altísimas, que ponen a prueba al ser humano a 40 grados o tal vez más, 46 grados. Entonces la adaptación es muy importante, y al utilizar el sistema energético también aeróbico, pues se puede utilizar el método del entrenamiento en altura para incrementar la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, ¿sí? O si se va a jugar un torneo en la altura, también es conveniente realizar una preparación previa en altura debido a las condiciones de hipoxia o déficit de oxígeno. Otra cosa importante en el tenis es qué tipo de fibra muscular más interviene en el tenis. Sabemos que existen principalmente dos tipos de fibras musculares en el organismo: las fibras rojas de contracción lenta y las fibras blancas de contracción rápida o fast twitch. Estas fibras pues están adaptadas para trabajar mejor con cierto sistema energético, de ahí la diferencia. Las de contracción lenta utilizan principalmente oxígeno y las fibras blancas utilizan sistemas energéticos anaerobios. El tenis, ya lo mencionamos, es un deporte muy rápido con el principal sistema energético anaeróbico láctico, entonces es natural también que la principal fibra muscular utilizada sean fibras rápidas, y que quizá incluso genéticamente tengan mayor propensión a un buen rendimiento las personas que tienen en su músculo una proporción mayor de fibras rápidas con respecto a las lentas. En cuanto al padecimiento del deportista, hablaremos primeramente de su fisiopatología. La epicondilitis, comúnmente conocida como codo de tenista, es una tendinopatía crónica del tendón del extensor carpi radialis brevis, extensor radial corto del carpo o segundo radial externo, caracterizada por un dolor en la región del epicóndilo lateral exacerbado con los movimientos de los músculos extensores del antebrazo. En cuanto a la anatomía patológica, la mayoría de los estudios sobre la enfermedad de las tendinopatías crónicas demuestran cambios degenerativos y no de inflamación aguda. Por esta razón, el término tendinosis, refiriéndose a un proceso degenerativo, sería aún mucho más acertado. En cuanto al manejo inicial de deportistas, refiriéndonos específicamente al manejo en deportistas respecto a la epicondilitis, podemos afirmar que la mayoría de los codos de tenista se deben a un nivel más mal realizado y con una técnica defectuosa. El tratamiento de esta patología se hace no solamente fortaleciendo, sino que elongando este músculo, principalmente en su inserción a nivel del epicóndilo, a veces complementándolo con tratamientos de fisioterapia como el ultrasonido y como la electroestimulación. Y rara vez, hay que mencionarlo, muy rara vez se llega en estos casos a la cirugía en los pacientes de epicondilitis. En cuanto a las complicaciones asociadas a traumatismos o complicaciones asociadas al mismo ejercicio, la epicondilitis lateral crónica es la enfermedad del codo más frecuente, de 5 a 8 veces más común que la epitrocleitis. Solo hay lesión aguda directa o indirecta en el 20% de los casos, y en la mayoría, es decir, el 80%, está relacionado con traumatismos o movimientos repetitivos. En cuanto al manejo inicial en la cancha, podemos decir que hay que tratar de evitar jugar en canchas de superficie dura, sin posibilidades de resbalar, tales como el cemento o el asfalto. Hay que jugar en aquellas canchas donde nos sintamos mejor desde el punto de vista no solamente físico, sino del punto de vista de costumbre. Tratemos de jugar en la que jugamos habitualmente, y no andar innovando en otras canchas que no sean la nuestra. Hay que usar calzado adecuado y prevenir siempre con al menos 20 minutos de calentamiento y estiramiento para poder prevenir cualquier tipo de lesión. A continuación se presenta el estado de nutrición del
importante recalcar que es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos del deportista, tales como la edad, el peso, la estatura, el deporte que practica, el tiempo que tiene practicándolo y el volumen de trabajo que lleva diariamente o semanalmente, así como algunos padecimientos o lesiones que puedan afectar en su desempeño deportivo. Una vez registrados los datos de la diapositiva anterior, es importante también tomar en cuenta la antropometría del atleta, donde se deben registrar las medidas de sus pliegues, tal como aparece en esta diapositiva. También es importante registrar las horas diarias que dedica a otras actividades que no sean el deporte, tales como dormir, el tiempo que le dedica a comer, manejar, descansar y a su trabajo diario. Aquí mismo también se observa la cantidad de alimentos y los tipos de alimentos que consumió en las últimas 24 horas a través de la técnica de la entrevista de las 24 horas. Con la información recabada se puede determinar primeramente el gasto energético basal, que se estima de acuerdo a la ecuación de Harris-Benedict, que es diferente tanto para hombres como para mujeres. Esta ecuación ya posee algunos factores que se multiplican y se suman con el peso, la altura y la edad en años. Tal como se observa en esta diapositiva, el gasto energético basal es de 1878.055 kilocalorías, lo cual significa que esta persona diariamente necesita esta cantidad de calorías para sus funciones vitales. Una vez determinado el gasto energético basal, es importante considerar también el gasto energético por actividad física, el cual se obtiene multiplicando el tiempo que le dedica a cada actividad por el factor establecido también para dicha actividad y multiplicado por el gasto energético basal dividido entre 24, que son las 24 horas que contiene un día. El resultado obtenido indica que la atleta gasta está mal, yo le dije a este güey, pero pues ya 6.244 kilocalorías por día, sumando tanto el gasto energético basal como el gasto energético por actividad física. Los tenistas de élite gastan de máximo 5 horas. En la presente diapositiva se puede observar que con los datos recabados de la antropometría del atleta y utilizando el software Nutrisis recomendado por el facilitador de la materia, se obtuvo el índice de masa corporal, el cual es útil para saber la condición nutricional del atleta, la cual se verá más adelante. Aquí lleva Los datos antes mencionados también se pueden sacar de forma manual. Un valor que nos puede indicar la cantidad de grasa de una persona es el índice de masa corporal, IMC, y el cual se calcula con la fórmula. En esta diapositiva se observa la misma. Si se requiere ser más específico, se utilizan las mediciones de los pliegues de grasa llamados en diferentes partes del cuerpo. La masa grasa se calcula con la siguiente fórmula. Masa grasa en kilogramos es igual al peso corporal en kilogramos por el resultado de la división de 4.95 entre la densidad menos 4.5. En este caso se desconoce el dato de densidad. Para ello se utiliza la fórmula como sigue. Las constantes C y M se obtienen de la tabla Body Fat and Skin Folds de acuerdo a la edad y sexo del sujeto y al número de pliegues medidos en el sujeto. En este caso, como se cuenta con los datos de los 4, se utilizará ese dato. Asimismo, para obtener el porcentaje de grasa corporal se recurrió a calcularlo en el sitio web. Existen varios sitios web en la red que nos pueden ayudar a calcularlo fácilmente. Se puede observar que la diferencia entre el cálculo manual y el obtenido por internet es mínimo. En esta diapositiva se observa la tabla del consumo de nutrientes del atleta.
Estos datos se obtuvieron una vez que se ingresaron los datos de las cantidades antes mencionadas del consumo de alimentos en las últimas 24 horas. Cabe mencionar que las proteínas, los hidratos de carbono, los carbohidratos y las grasas, los lípidos, se convirtieron a porcentajes para poder compararlos con la dieta diaria recomendada, la cual aparece en la tercera columna de la presente tabla. Más adelante se analizarán el estado nutricional de acuerdo a las recomendaciones dietarias con las que el atleta está consumiendo. Una vez que conocemos la cantidad de gramos correspondientes a los carbohidratos, las proteínas y las grasas que consume el atleta, se puede determinar el porcentaje de energía aportada por estos en las últimas 24 horas. La cantidad total de energía se obtuvo a través del software NutriSyn y fue de 2.678.30 kilocalorías. Esta cantidad de energía es proporcionada solamente por los alimentos consumidos. Para los carbohidratos hay que tomar en cuenta que 1 gramo de carbohidratos equivale a 4 kilocalorías. Del total de la energía proporcionada por los alimentos, haciendo una regla de 3, se obtiene que el 38.29% de la energía es proporcionada por los carbohidratos. Para las proteínas se hizo lo mismo y se llegó a la cantidad de 23.59% de la energía que es la aportada por las proteínas. De igual manera se calculó el porcentaje de energía aportada relacionada con las grasas. En esta diapositiva se pueden observar cuáles son los rangos recomendados y el consumo real del atleta en estos 3 sustratos energéticos. Para carbohidratos debería ser el 60%, para proteínas el 15% y para las grasas el 25%. Por último, se hizo análisis de resultados de la tabla del consumo del atleta, en la cual se incluyen los alimentos y los nutrientes que consumió en las últimas 24 horas. En relación a la proteína, es un poco más de lo recomendado al día, lo cual podría provocar una mínima cantidad de ácido úrico en la sangre. En carbohidratos se está consumiendo un poco más de la mitad de lo recomendado, por lo que la producción de insulina es baja, lo cual puede causar mareos, vómitos y un bajo rendimiento de las actividades. Y así sucesivamente se puede observar en cuanto a la fibra, las grasas, el colesterol y las vitaminas. Para concluir, en este capítulo se analizaron a detalle aspectos relacionados con la nutrición, antropometría y gasto energético del atleta del caso práctico del presente trabajo. A manera de conclusión, se puede decir que el atleta tiene actividades que repercuten en sus hábitos nutricios y en su gasto y consumo calórico diario. Sin embargo, para emitir una conclusión más objetiva no basta con un análisis tan superficial, debido a que su perfil es el de un técnico profesional, lo que podría representar una variación en sus niveles de nutrientes. Es necesario entonces comentar que en el análisis realizado se puede aproximar a un diagnóstico para emitir recomendaciones para mejorar su alimentación, ya que en cuanto a su antropometría se encuentra en el rango normal. Se puede definir y describir a la epicondilitis como una sobrecarga muscular en la zona de unión de los músculos extensores del brazo con el hueso epicóndilo. La mayoría de los tendones del codo no tienen vaina protectora, por lo que se pueden irritar cuando se padecen microtraumas recurrentes, ocasionando el tipo de lesión del que se trata, una tendinosis crónica por sobreuso. Los síntomas y signos de la lesión respecto a las fases de la inflamación. El síntoma principal de los pacientes con epicondilitis es el dolor en la región lateral del codo irradiado hacia el antebrazo. Suele tener un comienzo gradual e insidioso. La clasificación de una lesión debe realizarse de acuerdo con los signos y síntomas existentes que indiquen las diferentes etapas del proceso de curación y no de acuerdo con el tiempo transcurrido o los mecanismos de la lesión. Una vez hayan desaparecido los signos de inflamación aguda, la lesión puede considerarse. En cuanto al manejo de acuerdo a fases de curación,
Durante la fase inicial o de respuesta inflamatoria, corresponde tratar inmediatamente la inflamación y el dolor del codo y antebrazo del paciente. En la mayoría de los casos, la recuperación es total gracias a un buen tratamiento específico inicial y a una posterior buena rehabilitación. En la fase de reparación fibroblástica de la curación, muchos de los signos y síntomas asociados con la respuesta de la inflamación disminuyen. El atleta aún puede mostrar cierta sensibilidad al tacto y habitualmente se quejará de dolores cuando movimientos concretos fuercen la estructura lastimada. Y por último, la etapa de maduración-remodelación es cuando se comienzan a ejercitar y flexionar de menos a más en cuanto a fuerza y elongación los músculos extensores y tendones del codo y antebrazo del paciente. Respecto a los ejercicios utilizados en la rehabilitación de la lesión, en un programa de rehabilitación de la epicondilitis lateral, es necesario restaurar la fuerza y la flexibilidad de la musculatura del antebrazo, aumentar la flexibilidad de los pronadores y supinadores del antebrazo y de los flexores y extensores. La potenciación puede aplicarse de modo isotónico, isocinético y pliométrico de diversas formas. Respecto al pronóstico y la prevención del caso práctico que nos ocupa, conforme a las manifestaciones clínicas presentadas en la consulta y derivadas de su exploración física, el paciente presenta lo que se conoce como epicondilitis crónica lateral. Así lo indican su dificultad para aplicar presión con su mano, su dolor en la zona externa del codo y del antebrazo, así como evidente resulta la pérdida de fuerza y la rigidez en el mismo codo junto con parestesia, una sensación de hormigueo y adormecimiento del nervio radial. Respecto al apoyo emocional al atleta lesionado, podemos decir que hay que animar al atleta utilizando métodos positivos para que su rehabilitación sea completa, tanto emocional como físicamente. A menudo, la persona que más cerca está de él es la que debe superar y soportar su cólera. No se puede razonar con alguien que está enfadado, y esto es algo que el personal médico debe entender para no reaccionar ante la ira del atleta. El terapeuta deportivo debe actuar como una especie de secante emocional y, si es posible, no agravar más la situación intentando calmar al atleta adoptando una posición de poder. El terapeuta deportivo debe escuchar lo que siente el atleta más que lo que dice. Esta escucha activa requiere tiempo y esfuerzo. El atleta ha perdido el control de la situación e intenta recuperar. Finalmente, llegamos a la conclusión de que todo entrenador debe recibir una intensa y adecuada preparación en los campos de las ciencias biomédicas deportivas, sea el deporte que sea, y trátese de la actividad física que se trate. De ello depende la correcta preparación física, la salud y en muchas ocasiones hasta la vida de las personas, de los atletas, los deportistas con los que nosotros estemos trabajando. Por eso es importante poner muchísima atención y recibir toda la preparación profesional posible y actualización en el campo de la ciencia biomédica para poder ayudar a las personas que se encuentran, repito, que se encuentran a nuestro cargo. Muchas gracias por su atención.